Bien, amigos, estamos de regreso. Luego de la pausa, queremos decir gracias a quienes siguen conectados con nosotros y a quienes están desde el inicio del programa. Estamos ahora con invitados especiales. Saludamos al ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con nosotros, y le agradecemos también su tiempo. Está pues el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Ecuador. Y queremos decirle gracias por estar dentro y fuera de su país natal, que es Chile. Estamos hablando del señor Renzo Galgani, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Blanca, y muchas gracias por la invitación y un abrazo cariñoso y fraterno a las personas que nos están escuchando, ¿no? Bien, vamos a tener una conversación muy amena. Algunos han escuchado, bueno, muchos han escuchado que es ICA y que hace en Ecuador, pero ¿cuál realmente, de la mano del representante de ICA, cuál es el rol del ICA en Ecuador y cómo se alinea a las prioridades del sector agropecuario nacional? Mira, Blanca, voy a tratar de ser breve, pero tengo que primero quizás contextualizar lo que significa el ICA o cómo nace el ICA. El ICA nace el año 1942, después de, o entre medio, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente lo que nace por la necesidad de Europa de poder consumir dos elementos principales. Uno era caucho y el otro era azúcar. Nace el ICA como un instituto que generaba, que componía, ¿no?, capacidades técnicas para los diversos países del hemisferio americano. Y ahí, básicamente, lo que hace el ICA es entregar elementos técnicos para poder dar soporte, para poder, en el fondo, generar estos productos que eran altamente demandados en Europa. Hoy día el ICA, este Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, lo que hace es dar o brindar soporte técnico al Ministerio de Agricultura particularmente, al Ministerio de Agricultura, digo yo, y a todas sus ramas de ejecución, y hoy día trabajamos directamente también con el Ministerio de Medio Ambiente, porque en los años 40 quizás no se hablaba de esta mancomunión entre cambio climático y ecología con agricultura. Hoy día más bien parece ser elementos que están unificados finalmente, y nosotros lo que hacemos dentro de la lógica de poder dar soporte es también llegar finalmente a los productores más pequeños y poder brindarle también elementos técnicos que hagan lo que nosotros decimos como una especie de mantra aquí en el ICA, es mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso nos ayuda y finalmente nos brinda el objetivo común que tienen todos los colegas de ICA para trabajar diariamente por un mejor Ecuador. Mire, qué maravilloso estar en un lugar donde se pueda ayudar, donde se pueda aprender también, porque de la gente se aprende todos los días. Y ustedes están obviamente como una entidad fortaleciendo este desarrollo de agricultura en diferentes niveles. ¿Cómo está contribuyendo específicamente para la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos en el Ecuador? Nosotros tenemos diversas divisiones dentro del ICA, y usted me habla particularmente de uno que se llama SAYA, que tiene que ver justo con los elementos de sanidad animal y vegetal. Y lo que nosotros hacemos es prestarle ayuda, ¿no?, a Agrocalidad. Trabajamos muy de la mano con ellos, trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Agricultura, y finalmente nosotros nos sumamos a los objetivos que tiene el Estado para el beneficio de los productores, ¿no? Nos preocupamos y hoy día estamos trabajando en elementos tan importantes como dar soporte y brindar soporte técnico para la exportación de algunos productos fuera del país, y estamos también ayudando a las buenas prácticas agrícolas. Como con escuelas de campo finalmente en los territorios, y esta oficina del ICA no es una oficina que solamente se quede en Quito, sino que sale a territorio. Estamos en algo así como el 92% de la superficie de Ecuador. Hemos estado ejecutando proyectos que finalmente ayudan a poder, como te decía un poquito al principio, mejorar condiciones de vida. Y eso a través de todas las ejecuciones técnicas que nosotros tenemos como SAYA y todas las líneas de soporte y trabajo que tenemos con instituciones tan importantes, usted sabe muy bien, instituciones tan importantes como Agrocalidad, ¿no? Ya hablamos un poco de SAYA. ¿Qué otras líneas tiene a cargo ICA para esta ayuda, para este aporte al país? Nosotros desde el ICA trabajamos cuestiones tan importantes como políticas públicas.
La política pública agropecuaria del Ecuador es muy importante y esa ha sido ayudada también con soporte técnico de parte de nuestros colegas de acá de la oficina. Hemos trabajado elementos como bioeconomía, como elementos extremadamente importantes también. Bioeconomía, uno dice bioeconomía hoy día y quizás no es lo mismo que hace 20 años, hoy día se clasifica como bioeconomía finalmente, elementos que son tradicionales y muy antiguos, que nuestras abuelas y nuestras madres ejecutaban antes y no sabían que se llamaba bioeconomía. Y otras cuestiones como agronegocio o conexión con fondos verdes para la resiliencia climática. Si usted me escucha y entiende básicamente, o en términos generales lo que le estoy diciendo, el ICA trabaja desde la política pública y el desarrollo, o sea, la estructura, el margen, los márgenes acotados para una política pública, hasta la supervigilancia y la certificación de un container que salga del país certificado por nosotros. Entonces, la línea o la cadena de trabajo del ICA es súper grande en términos de lo que hace con los productores en el país, y eso nos tiene completamente orgullosos, ya que creemos que somos un socio importante del Estado y un socio finalmente importante de los productores más pequeñitos, los más humildes que habitan este hermoso país, ¿no? Ahí casi que me respondió la siguiente pregunta que iba en esa línea, ¿no? ¿Por qué es clave la articulación interinstitucional y qué valor aporta el ICA en estos espacios de trabajo en conjunto? Claro, uno entiende quizás, Blanca, un elemento que es principal, y es que para bien o para mal, decisiones cuales, decisiones menos, el Estado muchas veces se reduce y se minimiza. El ICA es una institución de cooperación internacional que no busca lucrar en el país. Nosotros no tenemos fines de lucro dentro del ejercicio que nosotros brindamos. Esto determina que nosotros trabajamos, como te decía, cuando te digo un mantra es porque lo tratamos como mantra, nos interesa el bienestar de los ecuatorianos. Entonces, cuando los objetivos son comunes entre los productores, los grandes productores, los pequeños productores, el Estado con todos sus actores, la cooperación internacional y nosotros, lo que hacemos es brindar soporte técnico de alto nivel. Y una de las características que tenemos, como tenemos participación en toda América, claro, para nosotros es mucho más fácil abrir un mercado, por ejemplo, en un país distinto al ecuatoriano, porque tenemos colegas que hacen lo mismo que hago yo y es mucho más fácil de pronto poder llegar por esa vía. Si de alguna u otra forma no tuviéramos la capacidad técnica o el conocimiento técnico para poder avanzar en una prioridad del Estado, lo más probable es que en algún país de América, desde Canadá hasta Chile, tengamos la capacidad técnica desde el ICA de poder dar soporte técnico a una duda que tengamos, algún elemento que no lo tengamos de manera local. Entonces, lo que te quiero decir es, este Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura le ofrece finalmente ayuda al Estado, está abierto a la gente y a los productores, a las organizaciones, a los municipios, a los GATS, trabaja con el Ministerio de Agricultura, trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente, trabaja también con el Ministerio de Producción. Por lo tanto, la gama de generación de productos que van en directo beneficio del Ecuador son muchísimas, y hoy día, como innovación, por ejemplo, nosotros hoy día con fondos propios estamos desarrollando un centro de pensamiento estratégico del agro que busque también, con académicos, con productores, con gente que está de manera voluntaria, trabajando en poder brindar una hoja de ruta para el Ecuador indistintamente al gobierno que tenga. Porque al principio te decía, nosotros trabajamos para el Estado y nos interesa que esto, nosotros no estamos vinculados a la política nacional, sino que cuando decimos que trabajamos para el Estado es porque el Estado tiene también, o debiese tener, una mirada mucho más larga que la mirada de los años que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Rumbo, que es un centro de pensamiento estratégico del agro, lo que ha establecido es pensar o intentar pensar en el Ecuador de los próximos 10, 15, 20, 30 años. ¿Cuál va a ser el elemento productivo que va a generar o que va a estar dentro del PIB, dentro de este agro tan variado que tenemos en Ecuador? ¿Cuáles serían los elementos de exportación para el futuro? ¿Cuáles son las zonas y territorios que debiesen ser importantes en términos productivos los próximos 10, 15 años?
cuántos profesionales, por ejemplo, en el área de la medicina veterinaria se requieren, entendiendo las cifras críticas que tienen hoy día en términos de participación en animales de granja. En fin, son tantas las preguntas que uno se pudiese hacer en este mundo, no sé, agricultura familiar campesina, ingresos por agricultura familiar campesina promedio, créditos futuros, créditos familiares, en fin, hay tantas preguntas que uno se pudiese hacer que Rumbo por lo menos intenta desde el ICA, encabezando este ejercicio, buscar alternativas que permitan dar respuesta a preguntas que son claves para poder prospectar, ¿no? O pensar en el futuro del agro, que creemos que es importante, ya que es la forma de planificar los presupuestos, las políticas públicas y avanzar hacia un país más justo, ¿no? De nuestras riquezas, Canal Agropecuario, amigos de Macro Digital Televisión, también fuera del país, estamos en más de 150 canales, amigos, reprisando la señal del Canal Agropecuario de Nuestras Riquezas. Estamos en este momento con el representante de ICA Ecuador. Estamos hablando sobre desafíos del 2026. Hemos tenido al representante que viene desde Concepción, Chile, padre entregado, un amante a la música también, ¿eh? Y el cafecito. Bueno, aquí está Ricardo también, que también le gusta el cafecito, ya estará hablando sobre el tema. Es ingeniero en construcción en la Universidad Federico Santa María y también tiene una maestría en procesos urbanos sostenibles de la Universidad de Concepción. Pero tiene también una amplia trayectoria de trabajo, obviamente, en instituciones públicas, como delegado regional de energía en Maule, también representante de Hacienda en la región chilena de Biobío, gobernador subrogante en la región de Ñuble, director regional de Corporación Nacional Forestal y gerente de áreas silvestres protegidas, y adicionalmente trabajó en la vicepresidencia del Senado de la República de Chile. Chile es un país hermoso, tengo la fortuna de conocerlo, su gente también maravillosa. De hecho, nuestra familia se ha emparentado con nuestros hermanos chilenos, así que tengo muy lindos recuerdos de Chile. Y en la actualidad, obviamente, él es representante del Instituto Interamericano del ICA Ecuador. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, me permite, y bueno, al regreso vamos a hablar un poco más ya de cómo ha sido esta llegada a Ecuador, cómo le ha llegado la gente, las costumbres, la comida, la música y todo, porque es verdad, tenemos un representante de una ONG, pero también tenemos a un ser humano que está poniendo todo por el todo para llevar adelante esta institución. Así que vamos a conocerlo un poquito más luego de la pausa, ya volvemos. Y bien, estamos de regreso con Renzo Galgani. Él es representante de ICA Ecuador. ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Estamos de todos hoy día. Pero bueno, queremos decirle gracias también a quienes están sintonizándonos. Si tienen sus comentarios, háganlo, sus preguntas, háganlo también. Y queremos decirle, sobre todo a Papito Dios, siempre gracias por poder estar con personas que, mucho más allá de un trabajo, ponen el alma, ponen el corazón, se ponen la camiseta, decimos acá en Ecuador, ¿no? ¿Qué tal nuestro país? Porque usted hace poco tiene este cargo, pero ya ha trabajado como que si tuviera 3 años y más. ¿Cómo le ha parecido nuestro país en el tema justamente del trabajo político? Mira, tú me contaste o tú narraste ahí que yo me había tocado la responsabilidad de ser, digamos, gerente de áreas silvestres protegidas en Chile. Eso me permitió conocer un montón de áreas silvestres conocidas que antes no había tenido la posibilidad de conocer, desde la Patagonia, que es, según yo, uno de los lugares más bellos del mundo, hasta, no sé, hasta el norte, el lago a 4.500 metros de altura, que es el Lauca en la región de Arica y Parinacota. Y ahí pasando por áreas silvestres como, por ejemplo, Isla Pascua, ¿no? Que son lugares bellísimos. Pero Ecuador es excepcionalmente hermoso, es un país mágico, maravilloso, que tiene esa capacidad de tener idiosincrasia también distinta entre la costa, la sierra y la Amazonía. Ahora, yo creo que yo me declaro un latinoamericanista, me declaro muy cercano a las lógicas que en algún minuto había planteado Bolívar, ¿no? De esta patria hermosa y esta patria grande, y Ecuador es un lugar muy bello. Y yo comparto esa visión. Ahora creo que yo termino amando los territorios y los lugares donde yo vivo. Y me pasa con Ecuador algo, que yo siempre digo que hay excepcionales capacidades, y la gente, los amigos ecuatorianos me miran con cara de extrañeza, como ¿cómo hay grandes capacidades? Sí, hay grandes capacidades. Hay mucha belleza.
hay muchos lugares bellos, hay bella gente, la gente es muy trabajadora y me miran con extrañeza y logro concluir que al final del día el gran enemigo de los amigos ecuatorianos son algunos otros propios ecuatorianos, que no creen las capacidades que tienen. Yo voy a la Amazonía, conozco una chacra amazónica y me doy cuenta de la gente forzada, de lo maravilloso del ecosistema, y también me doy cuenta de las atrocidades que uno puede encontrar, como por ejemplo la minería ilegal, ¿no? Entonces, este país de tantas, digamos, cuestiones encontradas, de tantas cosas bellas, pero tantas cosas que son amargas también, permiten entender que son lugares en donde la riqueza natural, junto con la riqueza de las personas trabajadoras y esforzadas, debe combinarse justamente en buscar beneficios que me dan la impresión que deben ser colectivos. Yo tengo una impresión, y es que en el mundo del agro, el avanzar de manera individual es mucho más o mucho menos el trazo que uno puede avanzar, y me da la impresión que las personas que avanzan de manera colectiva, generando confianzas con otros, es la forma correcta en la que finalmente la sociedad tan diversa se desarrolla, ¿no? Las personas, cuando entienden que viven en una sociedad donde tienen que convivir de manera civilizatoria, determina también la forma en la que conviven hacia el futuro. Y cuando las personas se interconectan con objetivos comunes, por ejemplo, las cooperativas de desarrollo agrícola, permiten de alguna u otra forma encontrar objetivos a mediano o corto plazo que son beneficiosas para el territorio. Pero la gente tiende, digo yo que esto no es propio del Ecuador, sino que la gente tiende a desconfiar, por malas experiencias evidentemente, y siento yo que hay potencial para poder confiar, para poder abrazarnos nuevamente en tiempos además, Blanca, que creo que son extremadamente complejos, donde el cambio climático nos pega fuerte, donde parece ser que si uno analiza y ve las noticias, este mundo está cambiando de forma muy rápida, donde las decisiones parecen ser, o las decisiones tomadas fuera de nuestros límites políticos, son complejas y nos colocan en riesgo, y donde de alguna forma hay que entender que no somos capaces de vivir de manera individual, ¿no? De que vivimos en comunidad y que tenemos que juntarnos y desarrollarnos juntos. Pero esto me he encontrado en el Ecuador, con un país muy bello, con gente muy trabajadora, con gente y personas muy esforzadas, y siento yo que tenemos ahí un objetivo conjunto que buscar, que son los medios de comunicación, el mundo de los tomadores de decisión, el mundo de los productores y empresarios, el mundo de los consumidores, el mundo de los pequeños productores. Debemos entender que quizá nuestros vecinos del norte o nuestros vecinos del sur o del oeste, ¿no?, son vecinos válidos para poder en el fondo generar y crear una gran comunidad. No te escucho, pero no sé si es por problema mío o por problema tuyo. Ahora sí. Sí, ahí sí. Listo. Ahora les comentaba, ¿no? En la entrevista de hoy, Renzo Galgani, representante de IICA Ecuador. Vamos a puntualizar solo 3 de las acciones que ustedes tienen ya definido para este 2026. Sabemos que ustedes es un organismo sumamente organizado y que todas las cosas las tienen ya listas con meses y con días y con hora también. 3 puntualizaciones para este año. Sí, nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, el proyecto de Satal con el Ministerio de Agricultura, que es uno de nuestros proyectos de orgullo. Estuvo detenido mucho tiempo en el ministerio sin poder sacarlo. Hoy día el ICA junto con el ministerio ha podido en el fondo avanzar en este proyecto. Tenemos proyectos Sacheñahui, que son recuperación de semillas ancestrales, y tenemos, por ejemplo, la estrategia y el plan de bioeconomía, que estamos trabajando desde el ICA con el Ministerio de Medio Ambiente, y que nos permite también tener elementos normativos que permitan estructurar la bioeconomía hacia el futuro, y este es un muy buen elemento para poder mostrar este año 2026, donde debiésemos estar concluyendo y entregándole estos documentos también al Ministerio y todo el trabajo que nosotros hemos realizado durante el año 2025. La entrevista el día de hoy con Renzo Galgani, representante de IICA Ecuador. Tenemos mucho más que hablar. Vamos a hacer recurrentes estas entrevistas para ver cómo van
funcionando, cómo se va logrando todos estos objetivos para el año 2026. Le dejamos en las palabras finales de la entrevista. No, muchas gracias por el espacio. Este bello Ecuador se merece lo mejor. Hay gente bella, hay lugares maravillosos. Solo tenemos que confiar en nosotros y las capacidades que tenemos. Nosotros desde Arica venimos a brindar un soporte. No les venimos a dar ayuda, les venimos a trabajar junto con ustedes de la mano para poder tener mejores condiciones de vida para las personas que habitan el territorio. Hay cuestiones que nos duelen, hay cuestiones que a mí de verdad me llega hasta lo más profundo de mi corazón y hasta las lágrimas cuando veo niños y los números de nutrición infantil que me parten el corazón, que creo que es algo que tenemos que hoy día avanzar como objetivo principal. Hay que siempre pensar que cuando hablamos de nutrición infantil, si lo dejamos pasar, estamos hablando de que este país va a estar condenado a la pobreza en los próximos 150 años. Y creo que hay que colocar mucho esfuerzo de parte de las agencias de cooperación y el Estado, y para eso estamos nosotros también. Quiero decir que tenemos que juntarnos, reunirnos, abrazarnos más, ser más fraternos los unos con los otros y escuchar más Julio Jaramillo. Así que yo solo te menciono eso, te mando un abrazo muy cariñoso y espero que nos vaya este año 2026 muy bien, porque creo que tenemos las capacidades para poder hacerlo y las personas necesarias para poder avanzar en esa línea. Gracias, Renzo Calcani, por ser ese líder desde ICA con todos los beneficios que significa el trabajo de todo un equipo maravilloso en pro de la mejora en nuestro país, el Ecuador y todos sus habitantes.